Buenos días, amada iglesia del Señor. Abra su Biblia en Apocalipsis, capítulo 3. Hoy vamos a exponer desde los versículos 1 al 6. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombres de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado perfectas tus obras delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Te agradecemos por ese día que nos ha permitido una vez más congregar, poder alabar tu nombre, poder escuchar tu palabra, la sana doctrina, el evangelio, alimentarnos de este alimento tan importante para que podamos seguir nuestro peregrinaje en este mundo. Padre, te pido misericordia. Te pido que me ayudes. Te pido, Señor, que uses todo mi ser, mi mente, mi cuerpo, para la exposición de tu palabra, la exposición fiel. Así como Juan recibió un mensaje directo del Señor y transmitió a las 7 iglesias del Apocalipsis a través de una carta de manera fiel, te lo pido, Señor, que también uses mi vida para transmitir ese mensaje de manera fiel a tu iglesia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un cierto día, un pastor, al ver la situación de la iglesia, estaba muy triste. Triste porque en la iglesia había una apatía muy grande, una falta de interés por las cosas del Señor, una falta de interés por la obra del Señor. Una iglesia que estaba adormecida. Entonces, ese pastor decidió hacer algo sorprendente. Él anunció que el próximo domingo él iba a hacer el sepultamiento de la iglesia. Y aquella noticia extraña, inédita, causó un motivo de conversación entre los hermanos durante aquella semana. De tal manera que el domingo siguiente toda la iglesia estaba presente.
Y al estar toda la iglesia presente, se sorprendieron con algo que había delante del altar. El pastor había colocado delante del altar un ataúd. Y aquello había sorprendido a todos los que estaban allí presentes. Y había un ambiente muy intenso, un silencio. Y en ese día, el pastor predicó un sermón impactante. Y al terminar ese sermón impactante, el pastor dio una orden a la iglesia, desde los mayores, que pasasen delante del altar donde estaba el ataúd para despedirse de la iglesia. Los miembros, con mucho temor, comenzaron a acercarse en fila y pasaba uno por uno. Y cada uno que miraba dentro del ataúd, al mirar al muerto, comenzaban a llorar. Y todos pasaban llorando. Y aumentó la curiosidad entre ellos de lo que estaba pasando, que todos pasaban por allí y salían llorando amargamente al mirar al ataúd. Mis amados hermanos, en realidad el pastor no había puesto un muerto en el ataúd. En realidad lo que el pastor había colocado en el ataúd era un espejo. Y cada persona que pasaba por allí y miraba aquel ataúd, miraba el fondo del ataúd, miraban su propio rostro. Desde ese día en adelante, entonces, hubo un gran avivamiento en aquella iglesia. Hubo una revitalización en aquella iglesia. El mensaje de hoy es advertencia de Jesús a una iglesia muerta. Antes de comenzar la exposición, vamos a entender un poco del contexto, empezando por Juan, que recibió del Señor en la isla de Patmos este mensaje directamente de Jesucristo. Y ese mensaje debería ser enviado a través de cartas, porque él tenía que escribir lo que el Señor le estaba diciendo a las 7 iglesias ubicadas allí en Asia Menor, y en este caso la iglesia de Sardis. Sardis era una de las ciudades más antiguas de Asia Menor, que hoy sería Turquía. Esa ciudad era una ciudad muy próspera. Había allí producción de oro, de tejido. Era una ciudad bastante avanzada, que estaba ubicada en el alto de una montaña y tenía una seguridad impresionante. Unos muros naturales altísimos que protegía aquella ciudad. Y aquella ciudad, con esa protección, estaba confiada de que jamás iba a ser destruida o invadida. Estoy ahorrando un poco de historia, pero la ciudad de Sardes fue
invadida 2 veces. Y por causa de no vigilar, por estar confiados en su propia seguridad, terminaron entrando por donde menos esperaban, invadieron y tomaron aquella ciudad. Años más tarde también, esa ciudad sufrió un gran terremoto y que se terminó destruyendo muchas cosas en aquella ciudad. Después, obviamente, fue reconstruida. Pero esa ciudad tenía una fama, tenía una reputación, era una ciudad importante, pero al confiar en sí misma, en sus propias fuerzas, al estar muy confiada, terminó cayendo 2 veces. Creo que también acá hay enseñanzas para la iglesia. Porque el que piensa estar firme, cuide para que no caiga. Y ahora vamos a entrar en lo que es en la exposición de esta carta. Al entender un poco sobre esta ciudad de Sardis, ahora vamos a entrar al mensaje que Jesucristo da a esta iglesia. El versículo 1, podemos ver lo siguiente. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Un mandato del Señor a Juan para escribir las cosas que él anunciaba, y eso tenía que ser enviado a la iglesia en Sardis. En ese caso específicamente, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Podemos tener 2 interpretaciones. La primera es que este ángel era realmente un ángel literalmente. Un ángel encargado de proteger a aquella iglesia de Sardis, de cuidarla, de anunciar algún mensaje de parte del Señor a aquella iglesia. Una de las interpretaciones dice que podría haber sido realmente un ángel, un ser espiritual, celestial, que anunció ese mensaje a la iglesia. Y la segunda interpretación, que creo que es la más adaptada a esta carta, es que acá el ángel era un pastor. Porque la palabra ángel en el griego se llama ángelo, que quiere decir mensajero. Entonces todo apunta que ese mensaje fue dirigido a un pastor de aquella iglesia, a alguien humano, físico, el pastor que cuidaba de aquellas ovejas, cuidaba de aquella iglesia, pastoreaba allí y tenía la responsabilidad de transmitir a aquella iglesia que Jesús estaba mirando el mensaje de él. Entonces, probablemente acá el ángel era un pastor, el pastor encargado de esa iglesia. Y dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Acá Jesús se está presentando a esta iglesia, diciéndoles que Él tiene los 7 espíritus de Dios. La palabra 7 en la Biblia significa una totalidad, una perfección. Quizás está mencionando acá toda la plenitud del Espíritu de Dios que Jesús posee. Probablemente quizás esos 7 espíritus de Dios puede ser lo que Isaías había mencionado en el capítulo 11
Versículo 2, que es el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, conocimiento y temor, que había de venir futuramente a través de esa profecía a Jesucristo. La plenitud del Espíritu. Mis amados hermanos, Jesús tiene el Espíritu que da vida. Y Él ya comienza presentándose a una iglesia muerta y mostrando a esa iglesia que tiene la solución para esa muerte espiritual que estaba allí, que es su Espíritu. El Espíritu que da vida a la iglesia, que da vida a los muertos. Jesús tiene ese Espíritu que puede causar en la iglesia, en una iglesia muerta, una revitalización, que es lo que esa iglesia necesitaba. Acá muestra también que Él tiene las 7 estrellas. ¿Qué son esas 7 estrellas, pastor? Bueno, en el mismo capítulo 1, versículo 20, Jesús interpreta o dice qué significa esas 7 estrellas. El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Es decir, Jesús tiene las 7 estrellas, los ángeles, en ese caso los pastores de su iglesia. Eso muestra que Jesús tiene el control de su iglesia, tiene autoridad sobre su iglesia, tiene el Espíritu que puede traer una revitalización a la iglesia, que puede levantar una iglesia, que puede despertar una iglesia muerta. Él tiene autoridad sobre su iglesia. Y más, es su iglesia. Él la compró con su vida, con su sangre derramada. Ha comprado su iglesia. Y Él tiene esa autoridad para revisar la iglesia, para observar la iglesia, para hacer cambios si es necesario en la iglesia. Incluso como Él tiene al pastor en sus manos, Él tiene autoridad para reprender a ese pastor, para corregir a ese pastor, para muchas de las veces disciplinar a ese pastor, corregirlo para que la iglesia pueda andar en santidad, haciendo la voluntad del Señor. Una revitalización de la iglesia no comienza por los miembros, sino por el pastor, por nosotros, los líderes, los diáconos, los que están en el servicio y a toda la iglesia. Así comienza la revitalización. El mensaje había sido dado al ángel de la iglesia que tenía que transmitirlo a la iglesia del Señor. Entonces Jesús se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios, como que tiene autoridad sobre su iglesia, tiene los pastores en sus manos, tiene el control de todas las cosas. Él dice algo muy importante, que es en donde vamos a detenernos acá. Él dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso es impactante. Eso es para meditar. Eso no fue solo un mensaje para la iglesia de Sardis, pero ese es un mensaje para todas las iglesias, para la iglesia universal de Cristo. Es decir, un mensaje para nosotros hoy también. Por eso debemos prestar atención
en las palabras de Jesús, que dijo a la iglesia de Sardis, que nos está diciendo que conoce nuestras obras. Interesante que esta frase, yo conozco tus obras, es mencionada en las 7 iglesias del Apocalipsis. Mis amados hermanos, lo que usted puede esconder de su patrón, aquello que su patrón no ve, Jesús ve. Lo que usted puede aparentar para los demás, para los vecinos, pero esconde la realidad, la verdadera realidad de tu vida, que los vecinos no lo saben, Dios sí lo sabe. Lo que usted esconde del pastor, del liderazgo de la iglesia, porque uno puede aparentar ser creyente, puede estar haciendo cosas en la iglesia, puede ser un miembro muy activo. Sin embargo, Dios puede decir que estás muerto, aunque tienes nombre de que vive, aunque estás en actividad, aunque eres constante en la iglesia, puedes estar muerto a los ojos de aquel cuyos sus ojos son como llama de fuego y que nada podemos esconder de él. Él está diciendo, yo conozco tus obras. Y dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. He separado acá grupos de personas que hay en la iglesia. En la iglesia, sí o sí, hay incrédulos. Hay personas que están en la iglesia y que todavía están muertos en sus delitos y pecados. Y le digo más, esta persona puede estar dentro de la iglesia, puede estar muerta espiritualmente y puede estar sirviendo en la iglesia. Puede hasta tener un cargo importante dentro de la iglesia y estar a los ojos del Señor muerta. Para los demás, para los pastores, para los diáconos, para otros hermanos, esa persona es excelente. Porque nuestros ojos son limitados y no podemos ver más allá. Como Dios lo ve todo, la mente, el corazón, y conoce todas nuestras obras. Y eso es para meditar. Porque Dios te puede estar hablando, yo conozco tus obras, tienes una reputación, tienes servicio, es constante en la iglesia, pero te voy a decir una cosa, estás muerto. El primer grupo de personas quizás está refiriéndose el Señor acá a personas no convertidas. Porque muerto en el lenguaje bíblico, por ejemplo, como en Efesios capítulo 2, dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en sus delitos y pecados. Muertos. Tiene nombre de que vive, pero está muerto. Acá muerto no es literalmente muerto, porque está diciendo tiene nombre de que vive. Estás vivo, tienes una reputación biológicamente, estás en actividad. Incluso esa iglesia era una iglesia activa. Estaba en actividad, pero estaba muerta. A pesar que en esta iglesia el Señor dice, yo conozco tus obras, pero no las menciona ninguna. Era una iglesia de sana doctrina, una iglesia bíblica. Esa iglesia no tenía problema con la doctrina de Balaam, no tenía ningún problema con la doctrina de los nicolaitas, con las falsas doctrinas de Jezabel. Pero el problema de esa iglesia no era nada de falsa doctrina o algunos falsos maestros también que querían introducirse.
El problema de esa iglesia era falta de fervor espiritual, falta de comunión con el Señor. Y muchos allí estaban muertos espiritualmente. Mis amados hermanos, las apariencias engañan. Eso puede encajar también con la persona de Judas, que tenía nombre de vivo, apariencia de hijo de Dios, estaba en el servicio, era uno de los 12, que incluso en la última cena del Señor, estaba todo bien en aquella cena, pero en un cierto momento el Señor dijo algo sorprendente que sorprendió a todos. Dijo: uno de vosotros me va a traicionar, me va a entregar. ¿Y sabe qué es lo que es más sorprendente, mis amados hermanos? Que ninguno de los discípulos dijo: ah, sí, Señor, ya sé quién es. Judas es el que te va a traicionar. No. Todos se miraban para sí mismos y preguntaban: Señor, ¿soy yo? ¿Soy yo? Ninguno dudaba de Judas, porque Judas tenía una apariencia de que estaba vivo, de que era un hijo de Dios, que era un apóstol de Jesucristo. Pero Jesús sabía desde el principio que Judas era el diablo. Mis amados hermanos, hay mucha gente que aparenta ser hijo de Dios, ser creyente, pero en realidad cuando Dios pone sus ojos en esta persona, dice: estás muerto en sus delitos y pecados. Uno puede estar en la mejor iglesia, como ellos estaban acá. Esa iglesia no tenía problema de doctrina, era una iglesia de sana doctrina. Sin embargo, había muertos en aquella iglesia. Estar en ministerio GES, en una iglesia de sana doctrina, porque por la gracia de Dios tenemos maestros, pastores que predican fielmente la palabra de Dios, la sana doctrina, pero eso no da garantía de nada, que al estar en una iglesia de sana doctrina estamos vivos. Incluso en esa iglesia puede haber muchos muertos espiritualmente, como en muchas otras iglesias más, que tienen un nombre, que tienen reputación. Iglesias grandes, iglesias, megas iglesias, que son reconocidas mundialmente, hasta por el mismo gobierno, por personas. Y dice: wow, esa iglesia es una iglesia de Dios, porque hace un excelente trabajo, va a la cárcel, entrega comida a los mendigos, a los necesitados. Es una iglesia donde hay muchos milagros, el poder de Dios en esta iglesia, demonios son expulsados y muchas cosas se hacen en esa iglesia. Y aparentemente el que mira esa iglesia dice: wow, esa iglesia es una iglesia de Dios, a esa iglesia voy a ir. Cuidado, porque eso es una perspectiva humana. Dios puede estar viendo otra cosa en esa iglesia. Puede estar viendo que esa iglesia solo tiene nombre, solo tiene servicio, obras, pero espiritualmente están muchos allí adentro muertos en sus delitos y pecados. Tenemos lucha contra sangre o contra carne, sino que nuestra lucha a partir de ahora es contra principados, contra potestades, contra los dominadores de la tiniebla de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad. Tenemos una lucha constante, una batalla. ¿Alguien acá ya sirvió el ejército? Para ir a una batalla, los soldados saben que están en una batalla, en una guerra. Entonces, ¿cómo ellos van a una guerra? Distraídos, riéndose, haciendo chistes, conversando. No, ellos van estrictamente atentos a cada movimiento del enemigo. Ellos están
vigilantes, velando, atentos. Bueno, así es la vida espiritual del creyente. Porque el apóstol Pedro, en su carta, en el capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios. ¿A quién está diciendo eso? A los creyentes, a los hijos de Dios, a nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estamos en una lucha y no debemos bajar la guardia. Tenemos que estar vigilantes en nuestra vida de oración, en la lectura de la palabra, para que así podamos vencer a nuestro enemigo. Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Ser vigilante. Y curiosamente me ha llamado la atención al estudiar un poco lo que es la ciudad de Sardis. La ciudad de Sardis es un reflejo de la iglesia. En un cierto momento Sardis fue una ciudad muy próspera, reconocida, muy grande, tenía un buen nombre. Y por falta de vigilancia, de vigilar, confiados en ellos mismos, invadieron la ciudad, como hemos dicho en un principio, en 2 oportunidades, por no vigilar. Y esta iglesia, por no vigilar, estaba en la condición que estaba. Sardis terminó desapareciendo, muriendo. Y la iglesia también estaba muriendo. Ellos ya entendían, porque ya habían tenido una experiencia en la ciudad de invasión por falta de vigilancia. Entonces, mis amados hermanos, el primer punto que encontramos para que haya una revitalización de la iglesia es la vigilancia espiritual. Debemos andar en el Espíritu. Debemos buscar la santificación para que seamos no una iglesia muerta, sino una iglesia viva para el Señor. Ese es el primer punto que debemos hacer. El Señor es quien revitaliza la iglesia. Él es quien tiene los 7 espíritus de Dios. Él tiene la iglesia en sus manos. Pero hay cosas que Él nos demanda hacer. Y ese es el primer punto. Ser vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir. Pero habían cosas que estaban muriendo en su vida. Estaban muriendo poco a poco. Y acá encontramos el segundo grupo que hay dentro de la iglesia. Aquellos creyentes, genuinos, hijos del Señor, pero que en ese momento están viviendo en desobediencia. Están cayendo por no vigilar. Están cayendo en pecados dominantes por no vigilar. Y el Señor está diciendo, cuidado, vigila. No deje que lo que queda se muera. Se está muriendo tu vida de oración. Ya no estás orando, quizás casi nada no ora. Afirma esas cosas. Ya no lees la Biblia, ya no tienes tu devocional, ya no tienes hambre por la palabra. Afirma esas cosas. Afirma, porque está muriendo. Mis amados hermanos, estás muriendo porque el pecado mata. El pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. El pecado causó muerte física
y también causa muerte espiritual. Y cuando vivimos y por falta de vigilancia pecamos, entonces nuestra vida de oración va muriendo, el pecado va matando la vida de oración. El pecado va matando la meditación de la palabra, va matando, uno va muriendo. Si uno no cambia, si uno no se arrepiente, no despierta, va a morir. Estás muriendo. Creyentes que están muriendo. Quizás Dios está hablando en esta mañana. Y usted puede aparentar al pastor, yo puedo aparentar a los líderes de la iglesia o a usted mismo. Pero Dios, Él nos dice, yo conozco tus obras. Y Él sabe que estás muriendo. Comience a vigilar. Presta atención. Día a día. Vigila lo que ves, vigila lo que hablas, lo que escuchas. Tu caminar. Ponte en vigilancia. Y afirma las otras cosas que están para morir. Es lo que hace el pecado. Va matando poco a poco. Y la consecuencia de esto es porque el Señor no ha hallado tus obras perfectas delante de Él. Entonces acá el primer punto para que haya una revitalización es la vigilancia. Y acá también vemos en el versículo 3 que Él dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Acá tenemos la solución para una iglesia muerta. Acá el Señor quiere revitalizar su iglesia. Y Él lo va a hacer. Y Él nos está dando un consejo. A pesar que esa iglesia era una iglesia que estaba muerta a los ojos del Señor, el Señor nunca abandonó esa iglesia. Porque aunque haya muertos en delitos y pecados dentro de la iglesia, si cree en el Evangelio, si se arrepiente de sus pecados, recibirá vida eterna, aunque esté muerto. Acuérdate de que, pues, de lo que has recibido y oído. ¿Qué recibió la iglesia de Sardis? ¿Qué ha oído la iglesia de Sardis? Seguramente esa iglesia ha recibido pastores, ha recibido maestros que fueron a esa iglesia y predicaron las buenas nuevas del Señor. Les predicaron el Evangelio. Ellos han recibido buenos maestros, han recibido pastores, han recibido esta carta. Dice lo que has recibido y oído. ¿Qué es lo que una iglesia escucha? ¿Qué es lo que Dios manda recordar? El Evangelio. Esa iglesia había recibido buenos maestros, buenos pastores, había recibido carta de parte del Señor, había recibido el mensaje del Evangelio. Acuérdate, para que haya una revitalización en una iglesia muerta, la iglesia debe volver al Evangelio, debe volver a las Escrituras, debe acordarse de lo que ha recibido y oído. Y en caso del ministerio GES, hemos recibido pastores, maestros de la palabra, que predican fielmente la palabra. Pero ¿sabe cuál es el problema? No es falta de pastor, no es falta de palabra, no es falta de maestro, es falta, ¿sabe de qué? De lo que Él dice ahí, guárdalo. Tenemos mucha información, muy buena doctrina, pero si no la guardamos, de nada sirve. Quizás si yo pregunto acá, ¿qué
que el pastor predicó el domingo pasado, o por lo menos el texto, el libro, quizás muchos no van a saber responder. Y me atrevo a ir un poco más allá. ¿Quién fue el pastor que predicó? Quizás usted no sabe quién predicó el domingo pasado. Entonces muchas veces enfrentamos ese problema de olvidar muy fácil las cosas del Señor, la palabra del Señor. Y ahí es en donde caemos en pecado. Y ahí es en donde caemos otra vez. Pero el Señor es tan bueno, tan amoroso, que no abandona a sus hijos, a su iglesia. Y Él nos está diciendo: vigila, despierta, acuérdate de la palabra, del evangelio. Y no solamente eso, pone en práctica la palabra. Pone en práctica la palabra. Y arrepiéntete. Arrepentimiento no es simplemente llorar. Es un cambio radical. Es un giro. Estaba yendo por este camino. Me arrepiento de estar yendo por ese camino. El Señor me está llamando al arrepentimiento. Entonces cambio de dirección y voy para otra dirección. Me arrepentí de seguir ese camino. Quiero seguir el camino del Señor. Lo que el Señor me está diciendo. Tengo que dejar ese pecado, tengo que dejar esa práctica. Porque si no dejo, lo que va a pasar en tu vida, hermano, es que vas a morir, estás muriendo. Debemos despertar. Entonces acá vemos un segundo grupo de personas. De hermanos que por falta de vigilancia, por ser muchas veces olvidadizo, termina cayendo. Y el Señor te está diciendo: arrepiéntete. Y dice: pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no velas, si no cuida, el Señor va a venir de una manera sorprendente, de sorpresa. Quizás aquí hay dos posibles interpretaciones. Una de ellas, lo que Dios estaba diciendo es que Él venía, si no se arrepintiese, si a sus hermanos no cambiasen, Él vendría con juicio correctivo, como Él hace con todos aquellos que son duros, que son torpes. El Señor corrige. Y no le aconsejo para nada esperar llegar a ese punto de que Dios te corrija. Dios te está hablando hoy: arrepiéntete hoy, obedece hoy, porque si no vas a sufrir consecuencias. El Señor corrige a sus hijos, disciplina a sus hijos, y muchas veces esta disciplina es dura. Dependiendo de cada situación, la disciplina muchas veces en nuestra vida es dura, es difícil. Dios mismo te puede herir, pero el Señor sana, mejor dicho, el Señor hiere, pero también sana. Él disciplina, pero también sana. Así que, mis amados hermanos, esa puede ser una posible interpretación. Otra interpretación también podría ser que Jesús está refiriéndose a su segunda venida, porque ese mensaje no es solo para la iglesia de Sardis, sino para todas las iglesias y para nosotros ahora también. Jesús dijo que el día y la hora nadie sabe, solo el Padre. Por eso debemos vigilar, porque la venida del Señor es eminente. Eminente en el sentido que no sabemos el día, no sabemos la hora, por ende debemos estar preparados todo el tiempo. Así como los apóstoles ya
a la ascensión de Cristo ya esperaban su venida y vivían como si Cristo volviera en aquel entonces. Mucho más nosotros debemos vivir día a día como si Cristo viniera hoy mismo. Entonces, una posible interpretación de lo que Jesús está diciendo acá es que Él va a venir y no sabemos el día ni la hora. Y no queremos que el Señor venga y nos encuentre en esas condiciones. Así que lo que debemos hacer es acordarse de la palabra, guardar la palabra, practicarla, arrepentirnos y también velar. El tercer grupo que quizás podemos dividir acá ese mensaje son aquellos que dicen en el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán en sus vestiduras porque son dignas. Bueno, también podemos decir, ese grupo de personas, de hermanos dentro de la iglesia, consagrados al Señor, creyentes fieles que permanecen firmes y que son un ejemplo para los demás. Cuando digo permanecen firmes, no es que no caen, no es que no tienen pecado, no es que son perfectos, pero son hermanos temerosos del Señor, que tiene ese deseo de servirlo, de santificarse día a día. Y esos son pocos. Son pocos esos hermanos en la iglesia. Entonces, estos que a pesar de los malos ejemplos dentro de la iglesia, a pesar de que había muertos dentro de la iglesia, han permanecido fieles, mirando siempre al Señor. Esos son, podríamos decir, ese remanente que Dios siempre guarda, que Dios siempre tiene. Y andarán en vestiduras blancas porque son dignas. Esas vestiduras blancas es un símbolo de pureza y de santidad. Por último, el versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere, es decir, el que permanece, el que vigila, el que se acuerda de la palabra, el que guarda la palabra, el que se arrepiente, el que vive en comunión con el Señor, ese va a recibir una recompensa. Y esa recompensa es ser vestido de vestiduras blancas. Pero acá hay algo que debemos entender correctamente, porque podemos malinterpretar las cosas. El que venciere no quiere decir que por haber hecho buenas obras, por haberse santificado, la recompensa de esto es las vestiduras blancas. Ahí estamos hablando de méritos, de recompensas. Obviamente vamos a tener recompensas espirituales, pero ya voy a explicar lo que es esa vestidura blanca. Pero no vamos a llegar en el cielo y decir: yo estoy acá porque hice esto, aquello y lo otro y merezco esas vestiduras blancas. No, eso es una herejía total. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esas vestiduras blancas como recompensas, porque sabemos que estamos en un proceso de la salvación. Fuimos salvos, somos salvos y seremos salvos. Ese seremos salvos es que seremos salvos
totalmente de la presencia del pecado, y el Señor nos vestirá con esas vestiduras blancas. Las vestiduras blancas no son nuestras vestiduras. Las vestiduras blancas son las vestiduras de Cristo. Es como la justicia de Cristo, quien Él nos viste de su justicia. Él nos viste de esta justificación. Fuimos justificados por medio de la fe y Él nos viste con su justicia perfecta, porque nuestras obras nunca serán suficientes delante del Señor. Es la obra de Cristo. Es lo que Cristo hizo en nosotros. Seremos vestidos de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Es importante entender que el Señor no nos está amenazando cuando dice no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida, es una promesa. Acá vemos la garantía que nuestra salvación está garantizada. No por nosotros, no por nuestros esfuerzos, sino por la persona de Jesucristo, que en la cruz ofreció su vida. Fue un sacrificio completo, perfecto y suficiente para salvarnos eternamente y para siempre. Y cuando Él dijo, consumado es, Él completó toda la obra de salvación. Ya fue hecho. Lo que nosotros hacemos en vida no es para ser salvos, sino porque ya somos salvos y por amor al Señor. Y nuestro nombre jamás será borrado del libro de la vida. ¿Sabe por qué, mis amados hermanos? Nuestro nombre no fue escrito en el libro de la vida cuando creímos en Jesucristo. Nuestro nombre ya había sido escrito en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios no vio ningún mérito en nosotros, no vio ninguna obra en nosotros buena para escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Eso fue hecho antes de la fundación del mundo, para que toda la gloria sea para el Señor. Y si fue escrito antes de la fundación del mundo, no hay ninguna posibilidad de un creyente que tiene su nombre en el libro de la vida, su nombre sea borrado. Pastor, pero tan así, no hay ninguna posibilidad de que el nombre de un creyente sea borrado del libro de la vida. Porque la vida del creyente está en las manos del Señor. Está en las manos de Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Qué posibilidad hay de perder la salvación? Ninguna. Lo que sí perdemos es el gozo, la comunión con el Señor. Eso sí no perdemos a causa del pecado. Pero nuestra salvación está garantizada por la persona de Jesucristo. Y para terminar, Él dice, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Confiesas el nombre de Cristo o te avergüenzas de Cristo? ¿Hablas de Cristo o oculta a Cristo o niega a Cristo? Porque Jesús dijo, si le negamos delante de los hombres, Él nos negará delante del Padre. Pero si confesamos a Jesucristo al mundo, la promesa para nosotros que confesamos a Jesucristo, que hablamos de Jesucristo, es y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
Esa es la promesa para todos aquellos que no se avergüenzan de Cristo. Como dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mis amados hermanos, que el Señor pueda traer por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, una revitalización a su iglesia, un reavivamiento, que podamos salir de acá con ese mensaje, no del pastor Lázaro, pero ese mensaje del Señor para nuestra vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor les bendiga.